Tenemos al mejor, a Fischer Elslage. Fischer, gracias por estar. Antes te decía tu segundo nombre, ahora ya dije, no, vamos al nombre artístico, ¿viste? Porque si no se confunde. Es lo mismo. Fischel es en Yiddish y Fernando es en Pero está español. bueno, Claro, pero está bueno, ¿eh? Así que gracias por estar una vez más en Enfoque Social. ¿Cómo No, estás? por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto realmente, te felicito, lo hice, Muchas ¿no? gracias. Ahora Muchas te felicito también por lo que te venís escribiendo, tus columnas en Infobae, muy Muchas interesante gracias. realmente, ¿no? Esas asociaciones que haces de distintas cosas con tus especialidades, precisamente más allá de tu carrera religiosa, ¿están bien dicho así? Sí. ¿Está bien dicho así? Bueno, por Carrera decirlo. profesional y Y religiosa a la vez. religiosa y confesional. Y Claro, confesional. claro. Ahí está, esa sería la palabra más exacta todavía. Bueno, como lo adelanté, estuviste hace poquitos días en el Vaticano. Contanos bajo qué paraguas, bajo qué marco, porque pasó el presidente. Claro, Y a los claro. pocos días vino este evento donde participaste y estuviste con el Papa Francisco. Claro, porque hubo una conjunción en las fechas entre la visita, por supuesto, del presidente de la Nación, el Papa Francisco, la ceremonia de santificación de Mamantula y la 29ª Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas del Vaticano, Ahí está. en la cual yo soy miembro titular desde el 2017, designado por el Papa Francisco. Entonces hubo una conjunción de actividades en donde justamente la audiencia que hemos tenido con el Papa Francisco fue inmediatamente posterior a la que tuvo con el presidente de la Nación. Totalmente. Sí. De hecho, la nuestra se retrasó porque se había prolongado un poco más de lo previsto la audiencia con el presidente de la Nación, que está muy bien y que primero ellos resuelvan lo que tengan que resolver, No, que es totalmente. mucho más importante. Totalmente. Y esta asamblea fue justamente una de las tantas que se vienen dando anualmente, siempre en febrero, y que se trató sobre un tema bastante interesante que fue, bueno, cuál es el significado y los desafíos del ser humano en esta era cada vez más tecnológica, en donde la tecnología en general no solamente es ubicua, es decir, no solamente impacta y está permanentemente en cada uno y todos los ámbitos de nuestra vida, sino que influye esencialmente en lo que es la educación, el trabajo, lo cotidiano, hasta tal punto de que invade nuestra propia identidad y dentro de ello las aplicaciones, por sobre todo médicas, en donde hay muchos avances, pero que empiezan a colisionar con cuestiones éticas respecto de si esto es terapéutico ¿O no? si esto es lo que llama claro, en inglés human enhancement, que es el mejoramiento artificial humano, que sin ser terapéutico la persona puede elegir porque puede estar a disposición del mercado una mejora en su memoria, en su visión, en su capacidad física. Bueno, y cuál es el aspecto ético de esto, ¿no? Si estamos creando... Qué fino todo eso, ¿no? Claro, porque si estamos creando una élite de seres humanos mejorados y por ende otros que quedan obsoletos, y esto impacta en la educación, en el trabajo, En todo. en todo. En la calidad de vida. Y de hecho hay una encuesta que se hizo en Europa en donde se le preguntaba a las personas que tenían hijos si ellos estaban dispuestos a acceder a que a sus hijos se les hiciese una modificación genética, una edición genética o un implante neurológico cibernético, como ya se practicó, y que en función de eso ellos podían tener la seguridad de que iban a poder acceder a las universidades de élite del mundo. Y le dijeron que sí, que la respuesta era que sí. Es más, muchos decían hasta pagarían por eso. Qué bárbaro, ¿no? Eso cambia la dinámica social, ¿no? Y la esencia del ser humano, la identidad del ser humano. Yo no lo haría. O sea, si yo tuviese que contestar la encuesta, me preguntan eso por alguien, por mi hija, yo no. El 92% dijo que sí. Es asombroso. Es realmente asombroso. Sí. Sí. Y le dijeron que el costo no es económico, pero que podía llegar a ser que su hijo sea como lo que llama un bebé de diseño, ¿no? Y dijeron que sí. ¿Pero eso no es transhumanismo? Bueno, eso es lo que Yuval Harari o Schmidhuber hablan de transhumanismo, que es el nuevo ser humano mejorado,
mediante edición genética, implantes cibernéticos, como dije antes, dejando otros obsoletos, y ahí el problema ahí no es solamente la equidad, porque uno puede decir, bueno, podríamos resolver el problema de que estas mejoras estén al alcance de todo el mundo, subsidiadas, eso se puede resolver. El problema acá no es la equidad, no solo es la equidad, sino que el problema es hasta dónde la condición humana se mantiene con estos implantes. Mira, hay un ejemplo muy claro que lo trajo un neuroingeniero que estuvo allí, se llama Olaf Blanke, un neuroingeniero de los más prestigiosos que hay en Europa, dirige varios centros de neurología y de justamente aplicaciones neurocibernéticas para resolver problemas de demencia y problemas mentales como el Alzheimer o el Parkinson. Seniles, digamos. Seniles, claro. Y él decía, hoy ya está la tecnología y se está aplicando en pruebas piloto, para resolver el problema del Alzheimer. ¿Qué quiere decir resolver el problema del Alzheimer? Bueno, tratar de preservar la memoria. Es decir, las neuronas se terminan muriendo, pero mediante estímulos en el hipotálamo, con el implante de un chip y con la asistencia extra de una computadora extracorpórea, se puede mantener la memoria. Muy bien. Ahora, así como se puede mantener, también se la puede reescribir. Se puede borrar algunos recuerdos, reescribir otros. Como es informática, está sujeta a hackers también. Totalmente. Entonces, ¿hasta dónde, y esto no habla mal del tratamiento, todo lo contrario, pero digo, hasta dónde hay que tener cuidado en la aplicación para preservar lo que en términos religiosos sería la imagen divina en el ser humano? Claro, te iba a preguntar eso. O en términos laicos sería la dignidad del propio hombre. ¿Hasta Claro. qué punto esa persona conserva su sentido del yo como agente social? ¿No? No, te voy a preguntar, ¿dónde queda Dios en todo esto? Bueno, eso Justamente se lo pregunto a un Tal rabino, cual. ¿no? ¿Dónde queda Dios en todo esto? Bueno, yo creo que la discusión que hoy se está dando en términos éticos sobre este tema no está del todo bien enfocada. Hoy lo que se discute sobre estos temas es, bueno, ¿cuál es el límite entre lo terapéutico, que estaría permitido, ¿no? Si es para... Alguien perdió la memoria, es para recuperar, está bien, pero el tema es alguien que Tal cual. parece normal. ¿Para qué? Tal cual, siempre y cuando sea para prevenir enfermedades, en edición genética, para restaurar funciones, ¿no? Corregir disfunciones, todo lo que sea terapéutico, Perfecto, bienvenido. perfecto. Bienvenido e invertimos. Ahora, En una persona que no necesita. ¿cuál es el límite entre eso y la mejora desiderativa? Simplemente porque tengo la plata para pagarlo y quiero ponerme, vamos a hablar en términos bien coloquiales, un ojo biónico, ¿no es cierto? O correr más rápido, o ser más alto, o tener más memoria. O sea, un padre que quiere que el hijo sea Messi. O, claro, con edición genética que el hijo pueda llegar a, obviamente, color de pelo, color de ojos, pero más allá de eso, tener características intelectuales o físicas determinadas, ¿no? Y yo creo que esa investigación sobre cuál es el límite está desfocalizada. ¿Por qué? Porque en términos bioéticos siempre se habla de, bueno, ¿cuáles serían las referencias para ver si esto es terapéutico o esto es mejora artificial humana desiderativa? Bueno, el concepto de normalidad y de funcionalidad. El problema es que el concepto de normalidad y de funcionalidad está asociada a el avance tecnológico hoy por hoy de la sociedad, qué es lo normal, qué es lo funcional, Claro. con lo cual termina en un bucle sin ningún anclaje. Que a menudo lo confundimos, ¿no? Una cosa es ser funcional y otra cosa es ser normal. Tal cual. Entonces, ¿qué es la normalidad? Hoy la normalidad no es la misma que hace 40 años. Claro. Entonces, hoy hacerse una cirugía plástica, estética, no terapéutica ni restaurativa, estética, hoy podríamos decir que está dentro de la normalidad. Y eso también es una mejora tecnológica. Entonces, ahí ya no hay un límite, ahí hay una intersección. Por eso yo llamo, en lugar de hacer una ética del límite, hagamos una ética de la intersección, en donde, por supuesto, da lugar a una cirugía estética porque uno se ve mejor,
¿no es cierto? Y que también es parte del concepto de la salud, ¿no? Totalmente. Tener un estado físico y mental que le permita funcionar eficientemente en la sociedad, parte de la salud mental, de la funcionalidad, Autoestima en ese caso. autoestima. Y también está el caso, por ejemplo, este que mencioné del Alzheimer, en donde puede llegar a ser terapéutico, pero invade un poco ya la condición humana. ¿Esta persona sigue siendo la misma persona? Claro. Si de repente pierde todo tipo de memoria, yo le puedo meter otras memorias, pero no de cosas que él vivió. Entonces termina siendo otra persona. Entonces, ¿y ahí cuál es el límite? Por eso yo hablo de la ética de la intersección, en donde no hay que plantear tanto un límite en función de si es terapéutico o si es mejora desiderativa, es decir, en cuanto a la condición, la naturaleza de la condición tratada, sino más bien si esa acción terapéutica o desiderativa estética influye y quiebra la condición humana. Esa condición humana está dada desde lo religioso por la creación del hombre a imagen divina, que es traducida a lo secular por la condición de dignidad del ser humano en sí mismo, que tiene que ver con mantener la autonomía, mantener la capacidad de razonamiento y de decisión, o sea, de toma de decisiones éticas. Totalmente. En la medida de que influye en esas capacidades, bueno, ahí sí podríamos tener un criterio para decir, bueno, esto es éticamente aceptable o no. Totalmente. Igualmente es muy finito, reitero. Es muy fino, y caso por caso. Y caso por caso. Claro. Y en la bioética pasa lo mismo. Está en la escuela consecuencialista, la principista, la personalista. Hay varias escuelas. El tema es, o sea, este cambio es tan vertiginoso que siempre los marcos éticos van por atrás, los siguen de atrás, y mucho más atrás el marco legal. El marco legal, claro. Hoy no hay ninguna regulación legal. A ver, en Argentina todavía estamos discutiendo la regulación legal para cosas que hoy ya, no digo que ya están caducas, pero hoy ya es casi una práctica normal en muchos países del mundo, como por ejemplo la subrogación de vientre. ¿No es cierto? Sí. Y eso también es una nueva normalidad. Es una nueva normalidad. Yo te pongo un caso que por ahí... Claro, después habría que plantearse, ¿no?, si las nuevas normalidades son normales. No, por eso digo. La tecnología está. Lo que hay que definir es cuál es el criterio que vamos a usar para que lo que técnicamente sea posible no sea inmediatamente éticamente aceptable, sino que tenga un mínimo de filtro. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. ¿Yo a qué voy? ¿Por qué traje a colación lo de la psicología? Porque yo lo que termino viendo es que nunca se termina de tener en cuenta la parte espiritual. O sea, ¿dónde queda lo espiritual? Claro. ¿Me explico? Claro. En un diagnóstico de un simple psicólogo o psiquiatra, la parte espiritual no he tenido en cuenta. Por eso están con el cuadernito de Freud, de Lacan, de Watson, según la corriente que sigan. Pero en realidad, nunca lo espiritual entra. Y yo creo que lo espiritual al final es la punta del iceberg de todo. Bueno, eso es algo, entiende a eso. Eso es algo muy interesante. Mirá, yo vengo de presentar en la Secretaría de Culto, tanto en Nación como en Ciudad, un proyecto basado en experiencias que yo tuve en muchos lugares del mundo, de armar una comisión, ya no solo comisión, área, dirección, lo que fuera de acuerdo al organigrama, ya no solo de diálogo, sino de producción interreligiosa, para mostrar cómo desde las distintas confesiones podemos, con nuestro acervo religioso y académico, porque lo religioso para que sea un aporte desde las confesiones, pero lo académico es para que sea un aporte en un formato científico, técnico, y que le hable a la sociedad en general, más allá de si pertenece a una o a otra confesión, o que sea agnóstico o ateo, al ser humano en general, para ayudar en temas en general de la gobernanza, que puede ser conflictos sociales, religiosos, culturales, temas legislativos, para mostrar ese aporte desde la religión, desde lo espiritual, a resolver los problemas. Esto se ha dado en Irlanda del Norte, en Indonesia, en África, en India, en Alemania, en Estados Unidos,
con muy buenos resultados. El secreto está en que esté conformado no por instituciones, porque sabemos que las instituciones tienen cada una sus intereses políticos, que Totalmente. está muy bien que así sea, Es así. sino por personas que sean clérigos, pero a la vez académicos, Claro. justamente en esa confluencia, para que sean voces autorizadas como clérigo de su confesión, pero a su vez con una trayectoria y reconocimiento académico que le permita estar al tanto no solamente del idioma científico, sino de los temas científico-técnicos a abordar. Sé que este proyecto tuvo una muy buena recepción. Ojalá que avance, porque es lo que están haciendo en muchos lugares del mundo y con muy buenos resultados. Pero ya no solamente de diálogo, sino vamos a producir. En la Argentina tuvimos muy buenos antecedentes cuando hicimos, por ejemplo, en la UCA el protocolo para triaje y asignaciones de recursos vitales para el COVID, que la legislatura lo aprobó y se terminó implementando en muchos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, luego también en otros de la provincia de Buenos Aires y fue requerido por otros países latinoamericanos. Hace poquito hicimos también la declaración para la protección y puesta en valor de la vejez, que fue tomado por las distintas comisiones a nivel del Senado Nacional y de la legislatura porteña para ayudar a implementar políticas inclusivas para las personas ancianas en el marco del envejecimiento de la población mundial, donde la Ciudad de Buenos Aires es el lugar donde mayor envejecimiento estamos viendo dentro de todo lo que es la Argentina. Envejecimiento de la población. Totalmente. Estamos hablando de alrededor de un 20%. En España ni que hablar, ¿no? Sí, Japón es el país de mayor tasa de ancianidad y en Italia son 14 millones de personas Sí. que están por arriba de los 65, 70 años, de acuerdo de acuerdo al modelo jubilatorio, pero estamos hablando de millones de personas que durante 20 años, 30 años de su vida están marginadas de la sociedad. No, ¿Qué hacemos con esas personas? Si uno que es muy observador, en el caso mío, naturalmente, yo a veces estoy trabajando, hagamos de cuenta, en un restaurante, en un bar, que me pasa mucho de eso, y me doy cuenta, por cómo miro las caritas de las personas, me doy cuenta que hay mucha gente grande sola. Claro. Me doy cuenta. Claro que sí. Y Recoleta, lo circunscribo, es uno de esos lugares. Claro que sí. Y así hay un montón de problemas donde la tecnología obviamente puede ayudar, pero para eso hay que direccionar, y ahí viene también, digamos, el engarce entre lo privado y el Estado para canalizar las investigaciones tecnológicas en favor de los problemas sociales. Totalmente, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien, ya estamos en el segundo bloque de esta emisión de Enfoque Social. Estamos con el gran rabino argentino, justamente Fischer Slagen, que tiene muchas cosas, mucha preparación. Él hablaba justamente de la preparación religiosa y la académica. Y eso es lo que tiene que confluir justamente para ayudar a gobiernos, a la sociedad y a un montón de cosas. Una cosa puede pasar a ser común, pero no por eso es normal. Claro, a ver, lo que aporta en ese sentido la espiritualidad es el valor trascendente, ¿no? Es un norte hacia donde todo tiene que medianamente encaminarse y regir un criterio que no sea el meramente mayoritario, porque hoy generalmente en lo que es la terminología ética, e inclusive, por supuesto, luego deviene en la formulación de leyes, es que básicamente lo repetitivo o lo masivo termina siendo lo aceptado per se y lo éticamente aceptable y socialmente y culturalmente luego legislado para crear derechos sobre eso. Y eso es un camino que puede llegar a un círculo vicioso, porque Totalmente. basta con que una práctica sea lo suficientemente repetitiva como para hacerla natural y socialmente aceptada para que luego se legisle. Claro, pero ahí vienen las estrategias, discúlpame, internacionales y comunicacionales, claro, sí, por supuesto. De justamente de manipulación. Por supuesto, claro. Para instalarlo. Entonces, por supuesto. Entonces, si discutimos lo natural o no natural,
Por eso digo, que pase a ser común, que parezca que es natural, pero si fue impuesto no fue natural. No, por eso digo, termina siendo repetitivo, tan repetitivo y tan masivo que la persona termina naturalizándolo. En eso, por supuesto, tienen mucho que ver los medios de comunicación. Totalmente. Que ayudan a cotidianizar una situación otrora no aceptada y ahora queriendo ser aceptada, para que la persona termine diciendo, bueno, pero esto al final existe. Al final existe, ya está impuesto, y termina siendo socialmente aceptado y creando derechos sobre eso. A ver, vamos a poner un caso muy, muy polar. Hoy se está discutiendo el tema de que ya la pedofilia no sea ni siquiera una acción inmoral, sino un delito, sino que sea parte de la vida cotidiana. De los deseos entre personas. Bueno, pero llega a eso. Sí, está bien, ¿no? Pero llega a eso. O sea, estoy confirmando que soy totalmente antiguo. Llega a eso. Yo no podría aceptar en mi vida eso. Por eso hay que poner en algún momento un valor trascendente que es el que aporta las religiones para decir, bueno, señores, acá hay un valor, hay una trascendencia hacia el cual sería el norte al cual nosotros deberíamos guiar nuestros criterios éticos, legislativos, de desarrollo tecnológico. Mirá, hoy hay desarrollos que llaman algoritmos de toma de decisión. Son algoritmos que ayudan a tomar decisiones. Ahora, el problema con estos algoritmos que se usan en lo militar, en lo judicial, en lo policial, en lo médico, tiene que ver con cómo están entrenados los datos que le ingresan para entrenar ese algoritmo. Porque eso puede determinar que el algoritmo tenga un sesgo por raza, por religión, por condición social. Y esto se ve y uno se da cuenta luego de varios años de haber implementado ese algoritmo de toma de decisión. Hay algoritmos que hacen prognosis, es decir, pueden, anticipar determinadas acciones. Son algoritmos que están tratando de utilizarse en el sistema judicial para dictaminar prisiones preventivas o escarcelaciones o liberaciones bajo palabra, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si este algoritmo está mal entrenado, estamos dando prisión preventiva a alguien que en verdad no lo merece, o liberando a alguien que no debería estar libre, o en lo policial, determinar con prognosis criminal lugares donde en realidad el criminal está al otro lado, simplemente el algoritmo está mal nutrido en su información y tiene un sesgo por raza, por religión o por condición social. Son cuestiones muy, muy delicadas en donde hoy no hay un filtro, o un control, no solamente en su aplicación, sino en su desarrollo. Por eso, en la Pontificia Academia para la Vida, en el 2020, hicimos un documento que lo firmó el presidente de IBM, el presidente de Microsoft, el secretario general de la FAO y el secretario general del Parlamento Europeo, en donde llamamos a una ética no solo para la aplicación, sino para el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque si no, si lo libramos al mercado y lo libramos al exclusivo deseo de la persona, siempre va a tender, por una cuestión humana, a implementarse de la peor forma posible. Y eso está comprobado en la historia de la humanidad, lo comprueba. Distintas cosas. Claro, esto no quiere decir prohibir, esto no quiere decir censurar, no. Quiere decir direccionar, por ejemplo, las iniciativas privadas y del Estado para que su desarrollo tecnológico aporte a los desafíos y los problemas actuales, las hambrunas, las sequías. Lo que pasa es que se entiende que el ser humano tiende más al facilismo de una perfección operativa y no una perfección en sus virtudes éticas que demanda, ya no tecnología, demanda un esfuerzo interno mucho más, mucho más grave, digamos. Más desarrollado. Y más desarrollado. Y además, control de población, para que haya menos natalidad, que viene disminuyendo también eso. De una manera importante. Control de población, natalidad y control de la población en cuanto a su conducta. Digamos, ¿no? ¿Cuántas de estas tecnologías que se llaman, de hecho se llaman así, tecnologías de control poblacional, farmacológicas o tecnológicas o digitales,
Totalmente. a través del teléfono, de las redes sociales, hoy son utilizadas ya no solamente para el marketing, que son algoritmos conocidos, sino también para saber qué es lo que piensa y las actividades cotidianas de la persona para poder influir en ese pensamiento. Totalmente. ¿Cuántos gobiernos, por decirlo eufemísticamente, de tinte totalitario quisieran acceder a esas tecnologías y que acceden, de hecho? Camufladamente está. Y eso también es un problema, porque, digamos, interfiere en la condición humana, en el libre albedrío, por supuesto. Totalmente. Claro, claro, hay muchos intereses económicos y volvemos a lo mismo de siempre. El problema termina siendo moral. Es un problema. El problema es moral. El problema es moral. El problema no es tecnología. La tecnología es como el cuchillo. Yo lo puedo usar para todo. comer o para matar a alguien. Es una herramienta. Es un problema moral. El problema moral es siempre, moral. siempre sabe es genérico. que la persona sabe que lo está haciendo mal, pero lo hace igual. Porque ya lo naturaliza. Lo naturaliza. Lo naturaliza como es algo normal y lo que hace es lo correr la línea de base, totalmente. en donde el delito ya termina siendo una viveza criolla. Exactamente. No, y que si no lo hace él, lo hace otro, entonces se siente tonto. Hasta se siente tonto si no lo hace. Entonces es tonto. Hay tangos que están escritos sobre eso. El que no afana es un gil. El que no afana es un gil. Entonces, y esa es la cultura que llevó a la Argentina a esta degradación. Claro. Pero de eso salimos cambiando las conductas desde lo individual a lo general. A lo general. Ese es el camino. Ese es el camino. Es cambiar las conductas. Cuesta muchísimo, pero hay que hacerlo. Los países que han progresado fueron porque cambiaron las conductas y exigieron a sus representantes que también las cambien con una justicia implacable. Es lo único. A ver, el caso bíblico por excelencia es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran las dos ciudades más ricas del momento, eran las más ricas. Sin embargo, no sobrevivieron porque su eticidad, su moralidad era tan baja que no pudieron sostener aquello por lo cual eran ricos y no pudieron sostener la inversión en su propia riqueza. Entonces terminaron como terminaron. Y si ustedes se fijan, los países que en su momento son muy ricos, o fueron muy ricos, o son muy ricos, pero que no tienen un desarrollo moral y de inversión educativa para aplicar y sostener esa riqueza, basta con que se les termine aquella fuente objetiva de riqueza. El petróleo, por ejemplo. Por ejemplo, el petróleo. Chau. Que terminan siendo países miserables porque no han invertido. No han invertido. Los grandes países petroleros es el claro ejemplo de esto. Uno dice, pero ¿en qué invierte esta gente? Universidades, máquinas, medallas de oro, clubes de fútbol. En cuanto se le termina el petróleo, al no tener una fuente renovable de riqueza, bueno, se le termina la riqueza. Se le termina todo. Fernando. Ahora te digo Fernando. No. Michelle, gracias por todo. Realmente por favor, muy interesante, como siempre, tenerte acá. Te vamos a tener en otras oportunidades también, gracias a Dios, en esta misma temporada. Así que gracias por haber estado en Enfoque Social. No, gracias a vos, por favor. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias.